Buenas tardes, hermanos. El día de hoy vamos a compartir el tema la confirmación. Dios nos envía su Espíritu. Para empezar, quisiera invitar a que todos los catequistas estén preparados para el día sábado. Recuerden que el depositor puede faltar, el depositor puede tener algún contratiempo, y para no tener problemas como lo ha habido, hay que estar todos preparados, ya sea el responsable del salón, el catequista antiguo o catequista nuevo. Este es un material en el cual ustedes pueden aprovechar para poder dar el tema. Por tal razón se está compartiendo estos temas para que el catequista vea el tema, escuche el tema y también se averigüen, empiece a indagar por su parte. En este tema voy a compartir citas bíblicas. Se recomienda por favor que lean las citas bíblicas un poco antes, incluso para poder estar en contexto, empaparse bien el tema. Pueden leer el catecismo o el compendio del catecismo para tener en cuenta el tema. Como es confirmación, según el libro de la Arquidiócesis de Lima, lo ha fraccionado aparentemente en 3 bloques, o sea, en 3 temas, en 3 días, que es este tema que estamos compartiendo el día de hoy, y según el libro, el tema número 19 es prácticamente el sacramento de la confirmación a detalle, ¿no? Quién lo recibe, ministro, ¿no? Y el nombre es quiero recibir el don del Espíritu. Ahí sí el objetivo de ese tema es que los jóvenes conozcan los aspectos más importantes del sacramento de confirmación. Ahí ya habla un poco más con respecto al sacramento en sí, de la definición y más. Y según el libro viene después el tema 20, que es los efectos de la confirmación en mi vida, que también es importante, que lo va a tomar todo un sábado, que el libro recomienda un día aparte, por eso que vivo en 3 bloques. Me parece que en este año en la parroquia se va a hacer en 2 partes. La de hoy día, que es la confirmación, Dios nos envía su Espíritu, que el objetivo es, ojo el objetivo. Sí, para un tema hay que leer el objetivo, ¿no? Dicen que los jóvenes reconozcan la acción del Espíritu Santo que se infunde de manera plena en el sacramento de la confirmación, que el joven entienda esto. Prácticamente nos vamos a basar en presentar a Dios, en presentar al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad y los dones del Espíritu Santo, el actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que transmitir en este tema. Y para esto es bueno aclarar este punto, ¿no? Recuerden que ha habido un tema del bautismo, después vino el tema de Eucaristía y hoy estamos con el tema de la confirmación. Y los 3 sacramentos, ¿qué grupo forman? ¿Cómo se llama ese grupo de sacramentos? A ver, el que sabe, felicitaciones. El que no sabe, ponga atención. Si tiene un cuaderno, apunte. El grupo de los sacramentos de bautismo, confirmación y Eucaristía es el orden. Es los sacramentos de iniciación cristiana. Pero ojo, siempre tomando en cuenta lo que se ha dicho, ¿no? Que son más de una sesión. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Ojo, esto no quita que podemos dar la definición del sacramento. Y si alguien por ahí pregunta en qué parte de la Biblia se encuentra la confirmación, puede ser que sí lo digan, o alguien haga una pregunta. Hay que estar preparados para eso. Por eso que hay que leer un poco más. O sea, hay que estar preparados para dar respuesta. Por eso que hay que leer un poco más, aparte del libro de la Arquidiócesis. Y por eso también compartir, ¿no? Por ejemplo, les pueden decir en qué parte de la Biblia está la confirmación. Si no te acuerdas las citas bíblicas, puedes recurrir al Dios nos habla del día de hoy. El Dios nos habla del día de hoy nos está invitando a leer Hechos 2, ¿no? Del 1 al 4,
es la venida del Espíritu Santo, cuando la iglesia empieza a propagarse al mundo, que van a recibir la fuerza del Espíritu Santo, la promesa de Jesucristo. Pueden recurrir a esa cita bíblica. Van a ver a un Pedro que antes de este acontecimiento era un Pedro que tenía miedo, que negó a Jesús 3 veces, no solamente él, todos los apóstoles, a excepción de Juan. Pero después de este acontecimiento de la venida del Espíritu Santo, va a haber un Pedro que va a salir adelante y va a predicar y va a decir el primer querigma. Y en su primera predica va a convertir a miles de personas. Y eso lo pueden ver en Hechos 2. Y ustedes que van al tema, lean para que estén empapados y puedan comentar un poco más. Y puedan comentar con seguridad de lo que van a expresar, ¿no? Entonces, si Gandhi le pregunta una cita bíblica, ¿no? O existen más de una cita bíblica en donde se ve clara el sacramento de la confirmación. Y eso lo pueden dar en el tema quiero recibir el don del Espíritu Santo, y ahí sí, con mucha más razón, tenemos que dar citas bíblicas. Y yo creo que en este tema, el que desea lo puede dar. Por ejemplo, puede decir, por ejemplo, Hechos 8, versículo 14 en adelante, y ahí podemos ver cómo Santiago va a ir a bautizar a una zona, y después que los apóstoles se enteran que un grupo de personas han sido bautizados, van a enviar 2 apóstoles, a Pedro y a Juan. Acuérdate que la confesión lo realizan los obispos, que son sucesores de los apóstoles, y Pedro y Juan van a bajar, van a ir a ese lugar y van a realizar el sacramento de la confirmación. Más adelante también pueden ver también quizás Hechos 19, al comienzo nomás, van a ver como San Pablo, es bien preocupado cuando encuentra un grupo de cristianos convertidos, y está bien preocupado qué clases de bautismo han recibido, y si han recibido al Espíritu Santo en su plenitud, y van a ver que él va a bautizar y va a realizar la confirmación. Eso lo pueden decir si desean, pero para eso tienen que leerlo ustedes primero, empaparse de las citas bíblicas, leer el catecismo, dar doctrina. Acuérdate que dice en las Sagradas Escrituras a Tito, a Timoteo, que dice Pablo, dice que lo que tú prediques esté apegado a la sana doctrina, no decir cualquier cosa, ¿no? Y muchas veces nosotros, a veces hablamos sin mala intención, hablamos cosas que no están apegadas a la sana doctrina, ¿no? Por ejemplo, a veces uno comete errores al decir algo, como por ejemplo, a veces he escuchado y lo he repetido erradamente, no de mala intención, cuando decimos la confirmación es el sacramento por el cual yo confirmo mi bautizo. O decir, en la confirmación yo confirmo la fe de mis padres que me hicieron bautizar cuando era pequeño. Una manera de explicar, una manera sin maldad, pero que es un error explicar de esa manera. ¿Cómo, Alfredo, un error? Sí, es un error. Porque hay que recordar que la confirmación es un sacramento. ¿Y qué es un sacramento? Un sacramento es un signo sensible y eficaz instituido por Jesucristo que nos da o aumenta la gracia santificante. Entonces, el que va a actuar, ¿quién es? Es Dios, yo no. Es Dios el que va a actuar. Entonces, la confirmación es el sacramento por el cual Dios va a confirmar en nosotros su presencia. ¿De qué manera? Con los dones a su plenitud. Estos dones que recibimos en el bautismo, en esta vez van a ser confirmados por Dios, por el Espíritu Santo, de manera plena, como que van a aumentar, van a crecer. Recuerden que Jesús, en el Evangelio, se ve que Jesús crecía, ¿no? en sabiduría, en gracia, ¿no? Físicamente, y de esa manera también nuestros dones recibidos en el bautismo, con la confirmación, Dios va a confirmar en nosotros estos dones y va a ser de manera plena. Ahora, hay que tomar en cuenta que estos dones le pertenecen a Jesucristo, a Él le pertenecen. Primero, yo creo que debemos partir de recordar que la Santísima Trinidad es Dios, es el único y verdadero Dios, uno solo,
pero en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un misterio, difícil de entender, hay que creer. Podemos de repente tratar de acercarnos a ese entendimiento, pero recordemos que Dios es el omnipotente, Dios es el Altísimo, el Todopoderoso. Es más que eso, porque decir Todopoderoso, el omnisapiente, el omnipotente, son términos humanos, que no habría un término para decir cómo es Dios, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podemos dar esa simple definición, ¿no? Es Dios, el único Dios verdadero, pero en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pueden contar de repente en esta ocasión, o si lo han contado, lo que le pasó a San Agustín, ahí en la orilla del mar, en la playa, cuando se encontró con un niño. Es muy conocido. Lo va a contar algo rápido, quizás alguien no lo escuchó, que iba pensando y diciendo cómo es esta Santísima Trinidad, no lo comprendo. Se mataba pensando el filósofo, ¿no? El sabio, él muy... acuérdense que él es doctor de iglesia, ¿no? Y se encuentran con un niño que había hecho hueco en la arena a la orilla de la playa, y iba corriendo con una vasija y llenaba el agua del mar a ese huequito, y San Agustín le pregunta: ¿qué estás haciendo? Que llenar todo el agua del océano en este huequito. Y le dice: imposible, estás loco, no se puede hacer eso. Y el niño le mira y le dice: igual tú, imposible, ¿cómo vas a comprender la grandeza de Dios en tu cerebro que es pequeño? O quizás también pueden contar lo que hacía San Patricio. San Patricio es un santo que llegó a Irlanda. Irlanda era una tierra de mucho paganismo, donde existían brujos, existían cosas. Es más, de ahí dice que sale el tema de Halloween. Habían sacerdotes demoníacos, ¿no? Paganos, los famosos druidas, ¿no? Y ahí va a llegar San Patricio. Y San Patricio, cuando explicaba sobre la Santísima Trinidad, él decía, agarraba la hoja del trébol y decía: ¿ven cuántos ojos hay aquí? No. ¿Cuántas hojas tengo aquí? Y la gente decía: vemos tres, pero no son tres hojas, es una sola hoja. Y daba esa explicación. De manera personal, yo, Alfredo Álvarez, cuando era bastante joven, yo daba la siguiente explicación. A algunos les gusta, a otros no les gusta, y yo lo voy a compartir igual. Yo decía, ¿no? Mañana más tarde, cuando yo crezca más, mañana más tarde, cuando yo sea adulto, cuando yo me case, yo voy a ser Alfredo Álvarez, hijo de mi padre. Voy a ser Alfredo Álvarez, esposo de mi esposa. Voy a ser Alfredo Álvarez, padre de mis hijos. Sigo siendo Alfredo Álvarez, pero soy hijo, esposo y padre. Simplemente un ejemplo, ¿no? Para tratar de más o menos entender algo sobre este misterio, porque al final es un misterio. Citas bíblicas sobre la Santísima Trinidad hay en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Hay muchas citas bíblicas que hablan de la Santísima Trinidad. En el Antiguo Testamento hay indicios, yo creo que están claros, ¿no? Para mí, por ejemplo, Génesis 1:26 dice, lean, dice Dios, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí dice Dios, ahí vemos quién somos. Después continúa: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay personas, hay varias personas ahí. Otros citas bíblicas, pues en el mismo Génesis 11:7, en la Torre de Abel, Dios va a decir: bajemos. Otra vez se ve el término en plural, no en singular. Voy a bajar, bajemos. Y más citas bíblicas, ¿eh? Pero está bien claro en Jesús Cristo, en Mateo 28:19, cuando manda a evangelizar y bautizar, dice la parte de cómo van a bautizar. Jesús dice, ¿no? Y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, lo dice en orden: primera persona, segunda persona y tercera persona. Dios se da a conocer también en el bautismo de Cristo, ¿no? Cuando se da a conocer cuando Jesús se bautiza, en el bautismo de Juan, cuando vemos que sale Jesucristo bautizado, dice que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Está bien claro, en forma de paloma,
y la voz del Padre sale diciendo: este es mi Hijo amado. Ahí está la Santísima Trinidad. Se está haciendo ver Dios, ¿no? Epifanía, ¿no? Bueno, entonces, y pueden decir aquí, y ahora vamos a hablar sobre la tercera persona. Conocemos al Padre, al Hijo, y vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, que muchas veces es el gran desconocido. Sin embargo, actúa hoy en día en la iglesia. Es la persona por el cual va a llamar a muchas personas a la santidad, a la vida cristiana. Es la persona que va a guiar a la iglesia. Es más, hay figuras del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Como dice en Génesis 1:2, dice que el Espíritu de Dios estaba aleteando sobre las aguas en la creación. Aquí, Éxodo 13:21-22, Yahvé iba al frente de ellos. Dicen que unos signos del Espíritu Santo también es el fuego, ¿no? El fuego, las nubes, la brisa, ¿no? El viento. Dice: Yahvé iba al frente de ellos, y de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube de día, ni la columna de fuego por la noche. Estuvo siempre Dios con su pueblo, cuidándolos. Acá hay citas bíblicas cuando Jesús nombra al Espíritu Santo, y es una promesa que Él le hace a su iglesia, y lo va a cumplir. Hay muchas citas bíblicas, ya estoy compartiendo acá dos. Dice Juan 14:16, y yo pediré al Padre, y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cómo que Paráclito? ¿Qué es Paráclito? Paráclito significa defensor, abogado. Nos va a venir a socorrernos, nos va a venir a asistir, nos va a ayudar, nos va a guiar. Juan 14:26, 10 versículos después, va a decir ya más claro, ¿no? Dice: pero el Paráclito, defensor, ¿no? El Espíritu Santo. Esta persona es el Espíritu Santo. Este Paráclito, este defensor, este que nos va a guiar, esta persona es el Espíritu Santo, es Dios, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo he dicho. Lo que yo os he dicho. Entonces, es por eso que la iglesia está guiada por el Espíritu Santo, es el que está actuando. Mira, si por allá alguien te dice otra actual del Espíritu Santo, puede decir, por ejemplo, Hechos 13, léanlo, ahí van a ver que la Biblia nombra al Espíritu Santo, dice, en un culto cristiano, dice, sí, la palabra de Dios dice, el Espíritu Santo va a pedir hacer que Bernabé y Pablo para enviarlos una misión. Ahí está clarito, el Espíritu Santo está actuando individualmente. Es una persona, es Dios, el único Dios, pero entre personas distintas. Que tal misterio incomprendible, pero hay que creer, ¿no? Hay cosas que no se pueden entender, pero hay que creer. Aquí pongo una hoja en la cual pueden decir, ¿no? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el amor del Padre y del Hijo, y procede de ambos. Recibe con el Padre y el Hijo la misma adoración y gloria. Tiene la misión divina de santificar y conducir a la iglesia. Asesora de manera especial al Papa, sucesor de San Pedro. Lo recibimos en nuestro bautismo y habita en nosotros. También en la confirmación para ser testigos y apóstoles de Cristo. Recuerden que el Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo, ¿no? Y los dones también, ¿no? Eso es lo que pasa en la confirmación. Dios va a confirmar en nosotros estos dones espirituales del Espíritu Santo y lo va a hacer crecer gracias al sacramento de la confirmación. Él es el que va a actuar, Él es el que va a confirmar en nosotros. Ahora, para comentar, el sacramento de la confirmación también es conocido como el sacramento de la crismación en algunos lugares. ¿Y por qué? Tiene su sentido. Porque en el rito del sacramento de la confirmación vamos a ser ungidos, las personas que se van a confirmar, con un aceite especial, con un óleo especial, y este óleo va a ser consagrado previamente
¿Se acuerdan en Jueves Santo? Que se consagra el óleo. Es un óleo especial. Y en el cual nosotros vamos a ser ungidos. Y acuérdense la palabra, ¿qué significa Cristo? ¿Cristo qué significa? A ver, ya. Cristo significa ungido. Jesucristo es el ungido de Dios. Y si nosotros vamos a ser ungidos, considere de la manera como somos llamados, cristianos. Porque vamos a ser ungidos. Cristo, ¿quién es el ungido? Nosotros vamos a ser ungidos, somos cristianos. Y vamos a recibir los dones del Espíritu Santo. Pero ojo, estos dones del Espíritu Santo le pertenecen plenamente en su plenitud a Jesucristo. A Él le pertenece. Y Él nos lo va a dar. Va a le pedir al Padre y con Él van a enviar el Espíritu Santo a nosotros. Pueden leer Lucas 4, versículo 18. Va a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí. Cuando Jesús lee, ¿no? Lee en la sinagoga, Jesús va a leer esto y va a decir: el Espíritu Santo está sobre mí. Y el Verbo Santo va a decir: hoy se cumplen estas escrituras, hoy se cumple esta profecía, ¿no? Y este es Lucas 4:18. Jesús está leyendo lo que es Isaías 61. Dice: el Espíritu está sobre mí. Entonces Jesucristo es el que tiene estos dones enteramente en su plenitud. Podemos leer Isaías 11 de 1 al 2, es muy interesante. Buscamos la Biblia y lo voy a leer textualmente. Isaías 11 del 1 al 2 dice así: una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces. ¿Quién es Jesé? Jesé es el papá del rey David. Recuerda la profecía que de la ascendencia de rey David va a venir el Mesías. El Mesías es Jesucristo, Jesús. Y Jesús legalmente es hijo de José. Y José pertenece a la familia del rey David. Entonces, legalmente digo, ¿no? Ante el mundo Jesús es familia de José, hijo de José. Pero creo que claro está que no es sanguíneo, ¿no? Sanguíneo no es de José. Pero legalmente sí, pertenece a esa familia. Y el rey David viene de la familia, viene de la tribu de Judá. Y está la profecía ahí, que de Judá iba a salir el león de Judá, figura de Cristo, ¿no? Judá, ¿quién era aquel que defendió a José cuando llegan a matar y dijo: no lo matemos, mejor vendámonos? Judá, ¿quién es aquel hermano que se va a ofrecer que hace como esclavo a cambio de Benjamín para que su padre no sufra? Él es Judá, uno de los hijos de Jacob, ¿no? Ahora pasemos a esta cita bíblica. Vamos a continuar con el versículo 2. Ya, dice, después continúa diciendo: sobre él, o sea, este que va a descender, esta persona que va a salir de la rama de Jesé, se refiere a la persona de Cristo, se refiere a Cristo. Sobre él, es una profecía, sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para respetarlo y para gobernar según sus preceptos. Y con esta cita bíblica hemos encontrado la cita bíblica que habla sobre los dones del Espíritu Santo. Si por ahí te preguntan: ¿dónde quiero los dones del Espíritu Santo? Según lo que dice la Iglesia Católica, ahí están los dones del Espíritu Santo en Isaías 11 de 1 al 2, y donde se aclara que los dones le pertenecen a Cristo plenamente. Y por eso que cuando Jesús lee Lucas 4:18 dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, y después dice: esta profecía se ha cumplido el día de hoy. Y después nos van a querer matar, ¿no? Ahora, hablando de los dones del Espíritu Santo, podemos explicar, resumiendo, ¿no?, algo pequeño, porque el tiempo nos gana. Se divide en dos partes. Los dones del Espíritu Santo nos asisten en nuestra vida moral. 4 asisten a la razón y 4 asisten a la voluntad. Y si lo entendemos así, es más, nos va a ayudar para poder recordarlo, ¿no? 4 son para la razón y 3 para la voluntad. Bacán. ¿A quién son para la razón? Ahí está. Don del Espíritu Santo que asisten a la razón. Sabiduría. El don de sabiduría es el don mediante el cual somos asistidos para que nosotros sepamos cuál es lo mejor, cuál es lo bueno para nuestra vida cristiana, lo bueno para nuestra vida espiritual, lo bueno para nosotros
Y es más, no solamente saber, sino que también que sea grato para nosotros. Por ejemplo, personas que les aburre ese rosario, les aburre, ¿no? Que aburrido los rosarios son, cuántas Aves Marías, cuánto tiempo está sentado ahí. Yo he conocido personas que no les debían hacer rosario y hoy en día hacen el rosario todos los días. Todos los días. Es más, lo hacen más de una vez al día. Esto es un ejemplo, de que es un don del Espíritu Santo, ¿no? Que le guste. También este don es no solamente saber, sino también que es de gustar, de que le gusta lo que sabe que es bueno para acercarse a Dios, lo hace de forma agradable. Que muchas veces, por ejemplo, el leer la Biblia, muchas veces no, qué aburrido, no hay ni dibujito. Pero hay un momento en que uno como no puede entender cómo después le empezó a agarrar cariño a la palabra de Dios, que recibió el don de la sabiduría, el don del Espíritu Santo. Son ejemplos, ¿no? Son ejemplos. Para avanzar, el siguiente don, que cita a la razón, el don de entendimiento. El don de entendimiento podemos entender con respecto a ese don, que es, por ejemplo, ya que hemos hablado de la palabra de Dios, es el don mediante el cual vemos y entendemos lo que Dios me quiere decir en su palabra, lo que vemos y leemos en la Sagrada Escritura, y entiendo lo que yo necesito para mi vida, lo entiendo plenamente, y que muchas veces quizás he leído muchas veces la cita bíblica, pero esta vez siento que Dios me está diciendo muy claramente. O sea, siento que Dios me está hablando directamente a mí y lo puedo entender, lo entiendo. Entonces es ahí más o menos como un ejemplo para entender este don del entendimiento. Este don que, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven, cuando era adolescente, yo he sido operado varias veces, ¿ya? Ustedes pueden contar su testimonio, ¿no? Si tienen algún testimonio, ¿no? O que hayan visto a alguna persona. Y me acuerdo que yo en mi recuperación de operación, cuando me habían operado, no con lo que pasó de la apéndice, leí la Biblia, desde el comienzo estaba leyendo y de arranque encontré, me acuerdo que en Génesis 1:26, la primera cita bíblica que me memoricé, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo vi, uy, ¿qué pasó acá? Yo me dije así, ¿no? Dios, uno solo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Era en plural, no en singular. Entonces, ya había acá está la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento, en Génesis. Y cuando me dio la oportunidad cuando fui visitado de dos mujeres, una mayor, una jovencita, que era mi mayor, me hablaban, yo dije, ya también, yo te leo, te escucho, pero yo quisiera también que tú me escuches primero una cita bíblica en tu Biblia, una cita bíblica. Y ellos abrieron la Biblia, dije Génesis 1:16, y la señorita lo leyó, y se quedó asombrada, lo volvió a leer, y lo volvió a leer, y la chica se quedó sorprendida. Y la señora mayor se amargó y se la llevó, ¿no? Yo era joven, era adolescente, ¿no? Es un testimonio. No solamente en don de entendimiento, es también en la Escritura, también en nuestras vidas, que lo que vivimos lo entendamos en cómo lo entiende Dios, ¿no? La muerte de alguien, lo que pasa a uno, los problemas, a veces nos obviamos en un problema, podemos entender a los ojos de Dios que hay algo detrás de esto, que viene algo mejor para uno. Es como decir, un gerente general de una empresa dice, por ejemplo, ¿no? Quiero que usen bolsas y no cajas, por decir, ¿no? Da la orden y la gente que está en la cancha, oye, pero ¿cómo es posible que nos manden a cambiar la caja si son más elegantes y las bolsas no son menos elegantes? Díganle al jefe que está ahí, al gerente de ustedes que son supervisores, hablen con el gerente general, ¿cómo va a mandar esta cosa?
Es que lo que pasa es que gente en general tiene una visión a nivel gerencial, una visión más global, más grande, más amplia, y es un poco, quizás es para aligerar costos, espacios, ¿no? Puede ser, voy a dar un ejemplo, ¿no? Pues por decir nosotros no sabemos qué cosa hay de acá a 10 cuadras, ¿no? Porque estamos en llano, algo llano, ¿no? Pero sin embargo, el que si estuviésemos en un nivel superior, veríamos que más adelante qué es lo que hay. No sé si me entienden. Quisiera que entiendan ese de entender como si estuviese en un nivel superior y entender por qué se vive de esta manera, por qué vivimos esta etapa y entender qué es lo que quiere Dios, entender el don de entendimiento. Don de consejo. Don de consejo es el mediante el cual podemos discernir qué es lo que quiere Dios de mí. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿No? Por decir, verlo claro con este don, vamos a entender que Dios quiere de mí, un discernimiento en la cual uno puede asesorarse de otra persona. Vemos la humildad de recibir consejos de otra persona, que puede ser un asesor espiritual, un sacerdote, un hermano religioso, a alguien cercano a la fe de Cristo, ¿no? Que nos puede aconsejar y muchas veces dan el blanco, lo que yo necesito, ese consejo, y eso ha pasado, muchas veces pasa. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Don Bosco, quiero ser franciscano, se metió al convento de los franciscanos. Don Bosco es inquieto, ¿no? Y su asesor espiritual le guía a Don Bosco: tú no eres para el convento de los franciscanos. Y Don Bosco sale, ¿y qué pasa después? Don Bosco forma la congregación salesiana, que es el fundador de los salesianos. Una gran obra, ¿no? Como el Espíritu Santo, Dios, guió a Don Bosco mediante su asesor espiritual, se dejó guiar, ¿no? El don de consejo. También lo puede hacer uno mismo, ¿no? De discernir, ¿no? También lo puede decir de otra persona, y también podemos dar a otra persona el consejo. Hay personas que tienen una gran sabiduría para aconsejar a los demás. El don del consejo. El don de ciencia. El don de ciencia es ver a Dios, disfrutar a Dios en la naturaleza, en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, en ver a Dios en la creación. Pero verlo realmente, por ejemplo, San Francisco de Asís, él miraba a Dios en la creación, amaba a Dios en la creación, pero realmente lo sentía su cercanía de ese Dios cercano. Dicen que había un franciscano que veía las flores y decía: ya cállense, su hermosura me hace hacer un examen de conciencia de cuánto me falta, cuántos pecados tengo que convertir, ya cállense. El don de ciencia. El don de ciencia es vivir en la presencia de Dios, ¿no? Es el don de ciencia. Los siguientes dones asisten a la voluntad y son el don de fortaleza, el don de piedad, el don de temor de Dios. Fortaleza es resistir definitivamente, ¿no? Uno puede tener sus virtudes para aguantar golpes, ¿no? Para aguantar golpes del maligno, ¿no? Las flechas incendiarias, pero a veces se necesita la asistencia, definitivamente. Las virtudes son buenas y son propias de las personas, ¿no? Y hay gente que quizás es más virtuosa que otras, pero definitivamente hay momentos que sí se necesita el don de fortaleza, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, por ejemplo, vas a ir a un retiro, ¿dónde vas a ir en Cieneguilla? Vamos a Cieneguilla a pie, caminando, vamos a ir a pie, todos con su mochila temprano, los amigos temprano, y empezamos a caminar en grupo hacia Cieneguilla. Chorrillos está lejos, no está a varios kilómetros. ¿Cuánto tiempo nos va a costar? ¿No? ¿Cuánto tiempo nos va a costar? Horas. Y si no es Cieneguilla, si decimos que es Ica, la distancia es lejos.
tenemos la virtud, la voluntad y eso y es bueno, ¿no? Pero necesariamente necesitamos la asistencia, ¿no? Vino el bus, muchachos, suban, vamos en bus. Y ahí ya es otro el tiempo, ¿no? O sea, necesariamente necesitamos el don de fortaleza, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, dice, ¿no? Oye, ¿cómo yo he podido vencer esta tentación? Oye, ¿cómo he podido? ¿Qué pasó? O sea, tuvo que actuar Dios. No, por ejemplo, San Agustín, ¿no? Antes de ser santo, tuvo bastante tropiezos, pero en un momento en que le llegó este don de fortaleza y pudo salir victorioso, ¿no? Victorioso es Dios, ¿no? Filipenses 4, todo lo puedo en aquel que me fortalece, ¿no? Y también la fortaleza también es soportar con paciencia los maltratos de los demás y no decaerme, no deprimirme, sino enfrentar con fortaleza las injurias, lo que haga mal de uno, ¿no? Con fortaleza, sin amargarme. Y que tiene el don de fortaleza también le va a ayudar a soportar con fortaleza las actitudes. Hay palabras que a veces hieren, ¿no? Y se puede ver en la comunidad, se puede ver en la familia, ¿no? Y ahí también nos necesita el don de fortaleza. Piedad, el don de piedad. Para ser breve, el don de piedad es tener ese gran amor a las cosas de Dios, que le va a agradar las cosas de Dios, que le va a entusiasmar, que lo va a hacer con mucho agrado, y que no le va a costar, le va a agradar. Se tiene el don de piedad. Esta persona les gusta, le encanta servir al Señor, tiene ese don, y además le agrada estar en la presencia de Dios, en oración, haciendo rosario, estudiando una misa, vive la misa con gran fervor, el don de piedad, y lo va a transmitir los demás incluso. Acuérdense que los dones espirituales nos va a asistir a nosotros en nuestra vida moral, de nosotros y también al servicio de los demás, ¿no? Esos son los dones, ¿no? Temor de Dios. Temor de Dios no es que vos temes a Dios, dice temor de Dios, no vos temor a Dios, no, temor de Dios es temor de alejarme de Dios, pero sentir verdaderamente a Dios, un Dios Padre, un Dios bueno, muy bueno, y me va a costar, me va a doler alejarme de Él, y yo no voy a querer dejar soltarme de Él, porque sabe y es consciente que sin Él no hay nada, y sin Dios no hay alegría. El mundo daba alegría, cierto, es alegría, pero es una alegría que dura horas. La alegría que Dios nos da perdura para siempre, ¿no? Y ese es el temor de alejarse de Dios, ¿no? Que vea al Dios, un Dios bueno, un Dios que nos tiene mucha paciencia, mucha misericordia, y sabe que no hay alegría ni vida alejándose de Él, ¿no? Con eso terminaríamos el tema, ¿no? Hablar de estos dones, decirlo de repente con más entusiasmo, para que el joven esté en esa espera, ¿no? Esa espera de su confirmación. Podemos concluir quizás con la oración del Espíritu Santo. Ven el Espíritu Santo, esa oración conocida, llena el corazón de tus fieles, enciende en ellos el fuego del amor. Con eso pueden hacer la interiorización, pueden hacer la reflexión, y podemos depender sobre algunas preguntas, a que estén preparados para cualquier pregunta que nos hagan los jóvenes. Muchas gracias.